Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos, terminando este día de lunes, festivo, día de la Constitución, tan denigrada últimamente, pero que yo creo que es lo que debe permanecer para que todo esto funcione bien. Unas reglas del juego, como en todo. Bueno, pues aquí estamos, disfrutando de los pájaros en este final de tarde. Y bueno, pues la verdad es que estaba pensando que esto, por ejemplo, de tomarme un café, que lo estoy aquí apurando viendo los pájaros, no lo podía hacer antes, que no los tenía en mi casa. Cuando los tenía fuera en otro sitio, pues en otro pueblo, que lo tenía en un pueblo al lado, el aviario, yo no podía darme el privilegio de tomarme un café en pijama viendo los pájaros, y eso es el mayor placer en cuanto a esta afición se refiere. Es maravilloso, la verdad. Muy bien. Bueno, pues aprovechamos si queréis para alguna cosa. Así contesto dudas que me habéis preguntado. En cuanto a los numerillos estos, que todo el mundo me ha preguntado. Ay, por cierto, antes de que se me olvide, por si Juan tiene más cosas que hacer y no se ve el vídeo completo, quiero agradecer a Juan de Canarios Navarro. Os recomiendo a todos que paséis por su canal porque la verdad es que es súper entretenido. A mí me gusta mucho. Desde el principio que empezó, prácticamente yo creo que empezamos los dos a la par. Y se lo dije porque quería muy parecido a como yo lo hago. Y no sé, la forma que tiene de cuidar los pájaros, yo me identifico mucho con él. Y bueno, pues le quiero agradecer desde aquí que le faltó tiempo para ver el vídeo que subí de ese pajarito que tiene el problema en las patas, y enseguida me mandó un vídeo súper útil donde me explica cómo hacerlo para curarle, porque él tuvo también 2 casos igual y se la han curado. Y yo le dije que el vídeo era muy bueno y estaba muy bien explicado y que le iba a venir bien a más gente seguramente. Y Juan, que es un tío muy grande, lo subió rápidamente al canal también, por si alguno de vosotros tenéis el mismo problema, pues que lo podáis solventar, ¿vale? Y bueno, no sé si se habéis dado cuenta ahora mismo. Bueno, termino. Es que no quiero que se me escapen estas cosas que están pasando aquí en el aviario ahora mismo, porque a última hora pasan muchas cosas. Juan, que tío, te lo he dicho ya varias veces, pero te lo vuelvo a decir, que muchas gracias. Todavía no he podido ponérselo, ¿vale? Porque con este puente la verdad es que no he podido ir a la farmacia. Y mañana, que ya no es festivo, voy a ir y lo voy a comprar y lo voy a poner. Se lo voy a poner a los 2 ejemplares que tengo con ese problema y vamos a ver qué tal funciona. Ya lo contaré, pero seguro que bien. Y nada, os quería comentar varias cosas, ¿vale? ¿Veis cómo se está apagando la luz de las jaulas? No sé si os habéis dado cuenta, porque desde el móvil no sé yo si se aprecia la bajada de luz de día, pero se están encendiendo los LED de noche, ¿vale? Cuando luego se terminan de apagar los LED de día, se cogen más fuerza los LED de noche, que son LED de luna, que tengo 2 tiritas pequeñitas aquí, que van conectadas aquí al cacharro este. Y bueno, como veis, pues a las 8:13 anochece, ¿vale? Son las 7:47, pues de aquí a un ratito, aquí se hace de noche, ¿vale? Me quedan 17 días para la preparación, o sea, para la cría, perdón, estamos en periodo de preparación. Y bueno, pues como digo, estamos en este momento de cierre del día en el aviario, las luces están bajando. Aprovecho entonces para comentaros lo que os iba a decir. Estos cacharritos, que ha habido mucha gente que me ha preguntado por ellos, los venden por Amazon, ¿vale? Es un bote, creo que vienen 50, yo uso hasta el 25, 50 o 30, ahora no recuerdo, ¿vale? Pero bueno, yo uso hasta el 25 y están muy bien, se pegan, son imantados, entonces los podéis ir moviendo tranquilamente de jaula a jaula. Es verdad que a algunos les da por fastidiar y lo pican, ¿vale? Bueno, veis que tengo 2 de estos ejemplares machos. ¿Veis que les tengo con alimento aparte? No solamente pienso, se lo he puesto en las pasteras. Es el mismo alimento que les tengo puesto a las hembras. ¿Sabéis por qué?
Pues ya lo podéis estar imaginando, porque dudo que ese y ese sean machos. Todos los demás lo tengo súper claro, pero esos dos, dudas. Más con este tengo casi seguro que es hembra ya, pero con aquel estoy dudando. Yo creo que también es hembra. Tengo esos dos, ¿vale? Hay que esperar un poco a que avance el celo. Yo creo que en una semana o así, yo creo que ya lo podré tener claro. Pero es una buena noticia. Que sean hembras no me importa en absoluto. El problema es creerme que sean hembras y que sean macho. Eso sí que es un problema. Porque entonces ya nos faltan hembras, que es lo que pasa todos los años. Bueno, en cuanto a otra cosa. ¿Os acordáis de este pajarito precisamente que tenía diarrea? Sigue teniendo. ¿Lo veis que sigue teniendo? Ahí. Eso todo es diarrea. Entonces, según creo, pueden ser megabacterias. Yo traté de no tratarle de nada, ¿vale? Le di calciocolina y viendo a ver si el hombre se recuperaba. No le veo mal, le veo bien, tampoco está delgado. Tiene un buen color de tripa, por eso descarto cocidio. Yo pienso más que puede ser algún tipo de megabacterias. ¿Qué he hecho? Yo este año sabéis que soy muy reacio a protocolos y historias raras que he hecho otros años, porque creo sinceramente que no sirven más que para debilitar a los pájaros. Sinceramente, pero es mi opinión, ¿vale? ¿Qué he hecho? Pues he tirado de esto. Agua oxigenada. Agua oxigenada, ¿eh? Normal. De la que se compra en las farmacias. Pues le he echado 4 gotitas en ese bebedero, ¿vale? En teoría, según me han comentado, el agua oxigenada va bastante bien para las megabacterias y es un remedio más natural dentro de lo que se puede llamar natural, porque el agua oxigenada tiene química, como todo en esta vida. Hay química orgánica y química inorgánica, entonces tiene química, está claro. Y bueno, pero creo que es mejor que andar metiéndole ya antibióticos y cosas más fuertes. Vamos a tratar de que con el agua oxigenada en bajas proporciones, claro, tampoco le vamos a meter un chorraco, hay que hacerlo poco a poco. Vamos a ver la evolución aquí entre todos, a ver si solucionamos este problema de aquí. Como veis, en un aviario siempre hay problemas, siempre. Si se tienen 25 pajaritos, 25 parejas, pues es normal que si a uno le sale problemas en la planta de las patas, que si este se me pone malo con diarrea, el otro tiene coccidios, el otro se coge. Es normal, ¿vale? Es normal. Así que bueno, vamos a tratar de solventarlo. Otra cosa. Ha habido gente que me ha preguntado que qué les estoy poniendo en el agua. Yo en el agua solamente les pongo calciocolina P 3 días por semana y no todas las semanas, ¿vale? Y eso lo estoy haciendo relativamente hace poco, ¿vale? Para hacer la preparación a la cría más clásica que yo hacía toda la vida. Nada de... Hay algunos machos que están ya. Preparación a la cría para mí siempre ha sido: échale vitamina E a los machos. Si no tienes para comprar vitamina E, cógeles ortiga del campo. Punto. Nada más. Y luego un choque vitamínico a todos, a machos y hembras. Ya está. ¿Que tienes pasta ese año? Te compras calciocolina P, ¿vale? Y ya está. Y ya está, se acabó el protocolo. No hay nada más que hacer. Horas de luz. Y punto. Buena comida, buenos alimentos y horas de luz. Y ya está. ¿Vale? Nada más. Ese es el protocolo. O sea que en el agua yo solo le pongo calciocolina P. Voy a ver si este año les pongo también el complejo vitamínico, que ahora no tengo que comprar. Y la vitamina E probablemente no se la ponga porque tengo al lado de casa campo y voy a coger ortiga normal, la voy a lavar bien y se la voy a poner a los machos. Y ya está, como hacía antiguamente. Alimentación, ya lo dije el otro día. Pienso cría, todos los machos están con pienso cría. Y las hembras están con la mezcla de pienso más pasta, para tener todos los comederos igual. Y el grit, porque creo que para ellas es más necesario el grit. Sobre todo por el tema de que llevan el carbón activo, que para ellos de momento. Cuando ya haga las parejas, les pondré un comederito con carbón activo a todos, ¿vale? ¿Qué les he puesto hoy en esas bizcocheras de molde Sade? Les acabo de poner Fast Multipower con una cucharadita de Bread Mash.
otro producto que con tanto protocolo, tanto producto nuevo y tanta historia dejé de utilizar. Me parece que está muy bien tenerlo en el aviario para esta época, porque, vamos, yo cuando lo he usado, las puestas de huevos han sido bastante generosas, la cáscara muy bien, todo muy bien, ¿vale? Mañana les toca brócoli, porque yo digo lo mismo que Juan, compañero Juan, de Canarios Navarro. Que le tengamos a pienso no quiere decir que no les podamos poner verdura. No es necesario. No tengo que ponerle verduras y frutas tanto como otra gente que lo tiene que hacer para complementar la dieta. Se supone que el pienso va más compensado y no tenemos que andar tan pendientes de ponerle fruta y verdura. Pero a mí sí que me gusta, de vez en cuando, ponerle algo de fruta y algo de verdura. Lo he estado haciendo también todo el verano, ¿vale? Más curiosidades, así para terminar. Las cámaras, que me preguntaban. Esas cámaras, tengo ahí una. Tengo por ahí abajo otra, que está tirada en el suelo, la tengo que poner. Voy a ponerlas para ver el nacimiento de los pichones, de dos parejas, remotamente, para poderlo grabar, hacer un vídeo. Yo creo que puede quedar curioso, ¿vale? Ya no tanto para YouTube, seguramente en Instagram lo ponga. Bueno, a lo mejor lo pongo algún clic en YouTube. Y ya, otra de las cosas era que me preguntabais alguno que si iba a utilizar los nidos de Moldesave. Utilizaré los nidos de Moldesave, porque los tengo comprados, ¿vale? A ver, los tengo que utilizar. Aunque ya sabéis que cuando tengo los nidos de la primera puesta y empieza la segunda puesta, ahí tengo que usar los nidos clásicos de toda la vida. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para mí, el nido de Moldesave, lo bueno que tiene es que es muy ancho de base. Muy ancho. Los pichones no se apelotonan. Y al no apelotonarse, pues no hay aplastamiento, no hay pichones con las ancas de rana, las patas estas como ancas de ranas que se les ponen... Se está apagando la luz, pero por momentos. No he tenido ningún problema de esos, de aplastamiento, de patas de rana este año. Nada. Yo este año dije, bueno, si me sale alguno lo grabo, ¿cómo lo corrijo? Nada. Desventaja. Son más anchos, pero el borde es muy bajo. Como una hembra se levante un poco deprisa, tira pichones. Me ha pasado un montón de veces llegar al aviario un poco deprisa, la hembra se levanta rápidamente, ¡buf! Y el pichón, como no te des cuenta, está en la rejilla. Eso no te pasa con los otros nidos, porque aunque el pichón se quede agarrado a alguna pata, tiene que quedarse agarrado mucho tiempo. ¿Por qué? Se queda agarrado mucho tiempo porque se tiene que quedar agarrado mucho tiempo para que rebase la altura. Los nidos clásicos son más así. La altura es mayor que la de los de Moldesave, que es más así. Entonces, eso es lo que veo yo de ventaja de los nidos clásicos, que son más profundos. Y entonces los pichones es más difícil que se caigan, ¿vale? Este pájaro me encanta, el 14. Me encanta. Muy bonito. Me encanta. Ese pájaro. Este no me gusta tanto. Este es intenso, no es nevado. No me gusta tanto, no por la fuga que tiene en la oreja, sino porque, si os fijáis en los ojos, tiene un poco de ceja. ¿Lo veis? Que le hace un poquito de ceja encima del ojo. Y este, sin embargo, tiene el ojo más redondo. ¿Lo veis que redondo? Y mirar este. ¿Veis cómo le hace un poquito de ceja? Bueno, pues el pájaro que ha quedado primero en intensos a la blanca de Talavera tenía ceja igual o más que este. Y yo echándole para atrás porque no me gusta ese defecto. Pues bueno, son las cosas que pasan. ¿Vale? Una de las cosas buenas que me he llevado de Talavera es que por lo menos no han ganado los pájaros piolines. En rojos, ¿eh? En amarillo sí. Los pájaros de cabeza gorda que parecen hechos con un compás, como dije en otro vídeo, esos no han ganado, ¿vale? En rojos han ganado pájaros compensados, como estos, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Estos no quiero decir que mis pájaros son buenos, ¿eh? No, que yo ya sabéis que soy un humilde criador, ¿eh? Que yo no me creo nadie. Pero que es verdad que luego he visto el primero y digo, joder, si tiene ceja, eso que no me gusta a mí, pues ha ganado. Bueno,
aquí lo dejamos. Me voy a subir ya para arriba, que estos se tienen que ir a dormir. Esto va cada vez encendiéndose más. Las luces cada vez apagándose más también. ¿Vale? Y bueno, mucha gente que me dice, ¿para qué quieres la luz de luna? Pues porque en las condiciones normales es así. La luz de la luna hace que no haya oscuridad en la calle total. Si ellos por cualquier motivo se despiertan, sobre todo en época de cría, pueden volver al nido, ¿vale? Y si se despiertan un susto o un sobresalto por la noche y salen del nido y no tienen luz para poder volver, pasar donde está, se quedan quietos donde salen, en el suelo, donde sea, y hasta la mañana siguiente no entran al nido y podéis perder una nidada. Las nidadas se pierden también por esos motivos, ¿vale? Así es que nada, pues aquí os dejo. Venga, compañeros, un saludo, adiós.